que tener la portada antes de que vayan a escribir cualquier cosa. Vamos a iniciar la clase con el tema la carta y el recado. La carta la vimos el año pasado, pero tenemos que volverlo a retomar porque ustedes saben que en las pruebas formativas del gobierno siempre aparece hacer cartas y además está en el libro y tenemos que verlo. Es como un recordatorio de más de lo que... Quiero pedirle a... No. No. Vamos a leer la primera parte. Sí, pero déjeme chance. Que tiene ahí la carta. Dice, en la primera hay una pequeña carta y dice, estimada... ¿A quién va a ponerle? Sí. Voy a poner vamos a ver a Danielita que nos lea la carta a la señora Curie. Estimada señora Curie, no se ría de mí por escribirle sin tener nada de acuerdo de qué decir. Me encuentro muy enojado ante la forma en que público cree tener el derecho de involucrarse en sus asuntos, y siento que definitivamente debo expresar este sentido. Me siento en la obligación de decirle lo mucho que admiro su intelecto, su propósito y su honestidad, y me considero afortunado de poder haberla conocido en persona en Bruselas. Albert Einstein. Muy bien, Danielita, qué lindo leyó. Ahora vamos a contestar a quién va dirigida la carta. ¿A quién decimos que va dirigida la carta? Vamos a ver, Brigitte. Señora Curie. A la señora Curie. Entonces ustedes escriban ahí a la señora Curie. ¿Quién es el que envía la carta? Vamos a ver a Alejandro. Que escriban. Vayan escribiendo, contestando ahí. ¿Quién la envía? Alejandro. Albert Einstein. Albert Einstein. Muy bien. El mensaje, vamos a ver, preguntarle a Cecia Mariel. ¿Cuál será el mensaje que le manda ahí Albert Einstein a la señora Curie? Que esté enojado. ¿Por qué? Bueno, el tema para... ya le recuerdo, ¿verdad? Siempre tienen que tener la portada antes de que vayan a escribir cualquier cosa. Vamos a iniciar la clase con el tema la carta y el recado. La carta la vimos el año pasado, pero tenemos que volverlo a retomar porque ustedes saben que en las pruebas formativas del gobierno siempre aparece hacer cartas y además está en el libro y tenemos que verlo. Es como un recordatorio de más de lo que... Quiero pedirle a... No. Vamos a leer la primera parte. Sí, pero déjeme chance. Que tiene ahí la carta. Dice, en la primera hay una pequeña carta y dice, estimada... ¿A quién va a ponerle? Sí. Voy a poner vamos a ver a Danielita que nos lea la carta a la señora Curie. Estimada señora Curie, no se ría de mí por escribirle sin tener nada de acuerdo de qué decir. Me encuentro muy enojado ante la forma en que público cree tener el derecho de involucrarse en sus asuntos, y siento que definitivamente debo expresar este sentido. Me siento en la obligación de decirle lo mucho que admiro su intelecto, su propósito y su honestidad, y me considero afortunado de poder haberla conocido en persona en Bruselas. Albert Einstein. Muy bien, Danielita, qué lindo leyó. Ahora vamos a contestar a quién va dirigida la carta. ¿A quién decimos que va dirigida la carta? Vamos a ver, Brigitte. Señora Curie. A la señora Curie. Entonces ustedes escriban ahí a la señora Curie. ¿Quién es el que envía la carta? Vamos a ver a Alejandro. Que escriban. Vayan escribiendo, contestando ahí. ¿Quién la envía? Alejandro.
Albert Einstein. Albert Einstein. Muy bien. El mensaje, vamos a ver, preguntarle a Cecia Mariel. ¿Cuál será el mensaje que le manda ahí Albert Einstein a la señora Cuy? Que esté enojado ¿Por qué? porque el público cree tener derecho de involucrarse en los asuntos de la señora Curie. Ajá, entonces ahí podemos decir que no es que está enojado, sino que se está solidarizando. Se está solidarizando ante las críticas del público. Dice, yo la apoyo, señora Curie. Yo la apoyo, eso lo quiere decir, dice, me siento, ante la forma que cree tener el derecho de involucrarse en sus asuntos, me siento a expresar en este sentido, me siento en la obligación de decirle lo mucho que la admiro, ya que él la está apoyando, se está solidarizando ante las críticas del público. Entonces, este es un tipo de carta. ¿Ya lo escribieron? Sí, ¿verdad? Muy bien. La carta, ustedes pueden ver, ¿verdad? Que es un medio de comunicación escrito. Su función es, subrayen, es un medio de comunicación escrito. La función es saludar, informar, expresar afecto, manifestar opiniones a quienes están lejos. La persona que envía la carta se le llama remitente. El que remite es el que le escribe. Y quien la recibe se le llama destinatario. Eso que está en ese cuadro, todo eso tiene que ser subrayado porque ustedes van a hacer un corto resumen que va a ser acumulado. Ahora, con el avance de la tecnología, ustedes saben, ¿verdad? Que ahora se ha sustituido, ya casi no se escriben cartas. Claro que el que no tiene computadora, el que no tiene internet, el que no tiene celular, ustedes saben, ¿verdad? Que tiene que definitivamente, ahora nosotros lo hacemos a través de videollamadas, de audios, ya pues ya no están WhatsApp, pero las cartas siempre es importante. Por eso no podemos dejar de hacerlas en papel. ¿Por qué? Porque algunas personas no tienen y además hay que ser, cuando vamos a hablar con una persona de que no tiene nada, que no tenemos mucha relación, sería incorrecto estarle mandando cartas por correo, así por WhatsApp, ¿verdad? Entonces, aunque el avance de la tecnología, la carta ha sido sustituida por correo electrónico, nosotros tenemos dos tipos de cartas, que es la carta formal y la carta personal. Esa carta formal es la que yo voy a utilizar para comunicarme con personas con quienes yo no tengo un trato respetuoso, ¿verdad? Que no es mi amiga, que no es muy conocida la persona, y el lenguaje que voy a utilizar es formal. Por ejemplo, yo no me voy a poder dirigir digamos, a sus padres como que fueran mi familia. ¿Por qué? Porque son personas que sí tenemos un trato por ustedes, ¿verdad? Pero merecen un respeto diferente. Entonces, yo no puedo usar el mismo tipo de palabras ni dirigirme a ellas de la manera como me voy a dirigir digamos, a mi hija, a mi tía, a mi abuela. Entonces, por eso dice, ese tipo de carta formal es, digamos, como yo me voy a dirigir al presidente de la República, a un padre de familia, al director de la escuela. Es diferente, el lenguaje es formal. Ahora, el otro tipo de carta personal o familiar, como le podemos llamar también, ya es el que me sirve a mí para comunicarme con amigos, con familia. El lenguaje es coloquial. Cuando hablamos de coloquial es que yo uso cualquier tipo de lenguaje ahí, ameno, para hablar con él. Esto se da debido a la relación que yo tengo con el remitente y el destinatario. Ustedes no le van a escribir una carta a su papá diciéndolo, estimado papá. ¿No te le van a decir? ¿Cómo? Una frase de cariño. Querido papá, amado papá, ¿verdad? Entonces, ven ustedes la diferencia en que yo no le voy a decir a una mamá de ustedes, no le voy a decir, querida mamá, no, estimada señora. ¿Verdad? Es una forma de respeto. Y luego, ¿verdad? Tenemos que la carta contiene una serie de datos en los cuales antes de eso quiero decirles, ahí ustedes pueden saber lo que significa el lenguaje coloquial. El lenguaje coloquial es una forma espontánea, natural, ¿verdad?
que nos sale así, ¿verdad? Como cuando nosotros hablamos con nuestros compañeros, con nuestros amigos. ¿Qué onda vos? ¿Verdad? Entonces el lenguaje va a ser diferente al que yo me voy a referir y se van a referir ustedes a mí o a la directora. Entonces, siguiendo con que la carta contiene una serie de datos, como ser una carta, para que sea una carta completa, tiene que tener, comenzando con lugar y fecha. ¿Verdad? Yo hace poco recibí muchas cartas en otras clases de otros alumnos que no me le escribían las partes de la carta. Una carta no es completa si no tiene lugar y fecha. Digamos, si viene de San Pedro Sula, la fecha, digamos, hoy tenemos, que hoy sea, digamos, póngale que hoy es 15 o 16 de abril, y luego, ¿verdad? El lugar y la fecha. Es importante, el encabezado es el lugar y fecha. Luego viene el saludo. Siempre tenemos que saludar a la persona a la cual nosotros le estamos escribiendo la carta. Sea quien sea el destinatario. Si es para una carta formal o una carta familiar, siempre tiene que tener saludos. Luego viene lo más importante de la carta, que es el cuerpo, donde yo voy a expresar el mensaje. Lo que yo quiero decir, lo que yo quiero contar, ahí va a ir en el cuerpo. Luego tenemos nosotros la despedida. Siempre nos podemos dejar de despedir. Te quiero mucho, recibe un abrazo, que Dios me lo bendiga. Una frase breve y cortés al final. Y luego viene la firma. Ninguna carta puede ir sin firma. ¿Por qué no siempre tiene que tener firma? Porque cuando no tiene firma es un anónimo. Pero debe tener su firma. Y en algunas cartas, a veces a nosotros se nos olvida escribir algo. Se me olvidó contar y ya tener la carta en el cuerpo. Entonces escribimos PD, que quiere decir postdata. Ahí yo le agrego lo que a mí se me olvidó. ¿Entendieron? ¿Entendieron ustedes que cuando ustedes me van a tener que escribir una carta? Y ahí tenemos un modelo de carta. Y ustedes me van a estimado papá. ¿Cómo te le van a decir? ¿Cómo? Una frase de cariño. Querido papá, amado papá. ¿Verdad? Entonces, ven ustedes la diferencia en que yo no le voy a decir a una mamá de ustedes, no le voy a decir querida mamá, no, estimada señora. ¿Verdad? Es una forma de respeto. Y luego, ¿verdad? Tenemos que la carta contiene una serie de datos en los cuales antes de eso quiero decirles, ahí ustedes pueden saber lo que significa el lenguaje coloquial. El lenguaje coloquial es una forma espontánea, natural, ¿verdad? Que nos sale así, ¿verdad? Como cuando nosotros hablamos con nuestros compañeros, con nuestros amigos. ¿Qué onda vos? ¿Verdad? Entonces el lenguaje va a ser diferente al que yo me voy a referir y se van a referir ustedes a mí o a la directora. Entonces, siguiendo con que la carta contiene una serie de datos, como ser una carta, para que sea una carta completa, tiene que tener, comenzando con lugar y fecha. ¿Verdad? Yo hace poco recibí muchas cartas en otras clases de otros alumnos que no me le escribían las partes de la carta. Una carta no es completa si no tiene lugar y fecha. Digamos, si viene de San Pedro Sula, la fecha, digamos, hoy tenemos, que hoy sea, digamos, póngale que hoy es 15 o 16 de abril, y luego, ¿verdad? El lugar y la fecha. Es importante, el encabezado es el lugar y fecha. Luego viene el saludo. Siempre tenemos que saludar a la persona a la cual nosotros le estamos escribiendo la carta. Sea quien sea el destinatario. Si es para una carta formal o una carta familiar, siempre tiene que tener saludos. Luego viene lo más importante de la carta, que es el cuerpo, donde yo voy a expresar el mensaje. Lo que yo quiero decir, lo que yo quiero contar, ahí va a ir en el cuerpo. Luego tenemos nosotros la despedida. Siempre nos podemos dejar de despedir. Te quiero mucho, recibe un abrazo, que Dios me lo bendiga. Una frase breve y cortés al final. Y luego viene la firma. Ninguna carta puede ir sin firma. ¿Por qué no siempre tiene que tener firma? Porque cuando no tiene firma es un anónimo. Pero debe tener su firma. Y en algunas cartas, a veces a nosotros se nos olvida escribir algo. Se me olvidó contar y ya tener la carta en el cuerpo. Entonces escribimos PD, que quiere decir postdata. Ahí yo le agrego lo que a mí se me olvidó. ¿Entendieron?
¿Entendieron ustedes que cuando ustedes me van a tener que escribir una carta? Y ahí tenemos un modelo de carta. Y ustedes me van a tener que escribir los 5 pasos. Lugar y fecha. El saludo. Pues tienen que poner el nombre para quien va también. Ahí dentro de lo que es el lugar y fecha, ahí también tienen que escribir, ¿verdad? A la persona que va a la carta. Y luego a la persona que el saludamos. Y el cuerpo, lo que le vamos a contar, y por último la despedida y la firma. Entonces, eso es en sí lo que abarca una carta. Luego tenemos otro tipo de mensaje, que es el recado. El recado es muy diferente a la carta. El recado no tiene esos 5 pasos. El recado es un mensaje informal. Sirve para comunicar algo que no se puede decir en este momento. Por ejemplo, pedirle un favor a alguien, yo no lo voy a decir estoy hablando, no lo voy a pedir en ese momento, ¿verdad? Y tampoco darles un aviso. El recado tiene otro tipo de partes. Tenemos que, hay un receptor. Receptor es el que recibe la carta. Luego viene el mensaje que ustedes pueden ver ahí, es un mensaje corto. Ahí el receptor sería Guadalupe, que es a la que yo le mando el recado. Y el mensaje, miren, cortito. Estoy en casa de María viendo una película. Regresaré antes de la cena. Y luego viene el emisor, que es quién es la persona que envía el recado. Ahora, pues con la tecnología que tenemos nosotros, pues mandamos recados. Por ejemplo, nosotros, el cuerpo docente, la directora nos manda recados a nosotros a través del WhatsApp. Los padres de familia ahorita mandan recados a través del WhatsApp también, ¿verdad? Entonces, estamos usando eso, pero si no tenemos nosotros el número de la persona que le queremos mandar el mensaje, podemos mandar una notita, ¿verdad? Con alguna persona, mire, llévemele por favor este recado a la profesora o a la vecina que le quiero decir esto, mandamos un mensaje, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos nosotros ya para hacer un trabajito corto. Tenemos en la página siguiente, que es la página 77. Vayan ustedes buscando la página 77. Ahí tenemos un trabajo que lo vamos a ir haciendo juntos. Sí, vamos a darle, quién es el que va a darle la participación a Angie. Vamos a ver, Angie. Angie, yo lo vamos a ir tocando para que no se nos arme un burullo. Vamos a irle preguntando a diferentes, todos van a participar. Vamos a ver, Angie. ¿Quién es Angie? Sí, Angie me va a... Ahí tenemos nosotros un estilo de carta. Donde dice Honduras 8 de julio del 2016. ¿Qué será esa parte? ¿Qué escribiríamos ahí nosotros? Ahí vamos a poner... ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué será ahí? ¿Qué será Honduras 8 de julio del 2016? ¿Qué parte de la carta? Lugar y fecha. Es lugar y fecha, correcto. Vamos a preguntarle escriban. Vayan escribiéndolo, a Emma. Vayan escribiendo ustedes y los demás voy preguntando. Donde dice, querida Lucía. ¿Emita? ¿Qué será, querida? ¿Qué parte de la carta será, querida Lucía? Receptor. No, pero ¿qué parte de la carta? ¿Qué parte de la carta será, querida Lucía? Si quiere, volvamos a verlo. ¿Es un qué? ¿Un? Saludo. Es un saludo. Saludo. Es la siguiente